Vamos a hablar del sistema de control de versiones que habíamos comenzado la semana pasada. Después otro tema que vamos a tratar también es la parte de herramientas que les recomiendo. Esto se los paso para que lo miren ahora y que después van a estar disponibles en el campus virtual. Es un muy buen artículo sobre la parte de GitHub, que es una de las herramientas que vamos a utilizar nosotros para la depuración y la carga de programa. El sistema de control de versiones nos va a permitir a nosotros, como su nombre lo indica, ir gestionando distintas versiones de un producto. El sistema de control de versiones se puede implementar tanto para un solo usuario como para múltiples usuarios. Puede ser para control de cambios de un proyecto multiusuario o también de un proyecto monousuario. El ejemplo que habíamos puesto la clase pasada era alguien que está escribiendo una novela y decide hacer cambios, agregar personajes para escribir un nuevo capítulo. Y para lo cual en los capítulos anteriores tiene que hacer modificaciones. Si no le gusta lo que escribió y quiere volver atrás, le resulta difícil porque tiene que borrar personajes que ya no tienen razón de existir. Por lo tanto, una alternativa sería que todos los días o cada 6 horas uno haga un backup completo. Agarre el WinZip o el WinRAR y se haga todo un backup, con lo cual el espacio en disco crece en forma impresionante. Entonces sería bueno poder hacer un backup, pero selectivo, de aquello que haya sido modificado. Es decir, llevar un control de cambios. Que al principio de todo, cuando yo arrancar significa empezar de cero, o arrancar significa tomar lo que hizo otro. Lo cual va a significar lo que se llama clonar, por ejemplo, un repositorio. Entonces, Juan, por ejemplo, les va a dar a ustedes un repositorio base y ustedes van a clonar, por ejemplo, un proyecto para después hacer modificaciones. O también pueden arrancar desde cero. Y a partir de ahí, cada vez que ustedes lo decidan, porque no es automático, cada vez que ustedes lo decidan, se va a hacer una salvaguarda selectiva de lo que se ha modificado. No tiene sentido volver a guardar lo que no se cambió. De esta forma, no se imagina cómo estaba en el subte con eso. Análogamente, lo de el control de cambios se va a hacer cuando tengo varios grupos, varias personas trabajando en un grupo, o varios grupos. Cuando están, vamos a ver en un ejemplo, estoy presentando lo que viene a continuación. Cuando tenemos varias personas trabajando en un grupo, yo tomo el trabajo que hizo una persona y empiezo a trabajar incrementando sobre ese archivo, sobre ese grupo de archivos. Y cuando yo agrego cosas, tengo que compilar linkeando con todo lo que hizo el resto. Ahora, ¿qué pasa si al copiar, clonar, por ejemplo, un proyecto o copiar parte de un proyecto que me provee un colega del trabajo,
Él siguió trabajando e introdujo modificaciones y agregó cosas. ¿Tiene sentido que yo compile lo que yo escribí, lo que yo hice, lo que yo trabajé, con la versión vieja que él me pasó ayer a la mañana? La respuesta es no. Entonces sería bueno que el sistema que queremos nosotros utilizar me impida compilar con una versión vieja. Para lo cual va a tener que estar chequeando lo que yo tengo como copia de trabajo en mi PC, porque ojo, no puedo vivir permanentemente conectado a Internet, porque puedo estar trabajando en un sótano en el cual no tengo acceso a Internet, temporariamente. Entonces, en el momento en el cual yo quiera incorporar al proyecto general mi trabajo, mi contribución, tendrá automáticamente que verificarse si lo que yo traje de otros es la última versión. Caso contrario, me saltará algún tipo de insulto y decirme para un poco. Bueno, este es el resumen de todo lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a trabajar con sistemas, vamos a trabajar en redes, va a ser necesario que hagamos algún tipo de backup, que en realidad es backup de solamente aquello que ha sido modificado, y vamos a tener fork en inglés es el tenedor. ¿Cuál es la característica del tenedor? Tener ramas, los dientes del tenedor. Fork significa, eso seguramente ustedes lo vieron en Info 1, fork significa ramificar, crear un pedacito nuevo, una nueva versión, una ramificación. Y merge va a ser unirlo después con todo lo que hicieron los demás. ¿Por qué necesitamos un sistema de control de versiones? Justamente porque nos va a resultar muy complicado si no llevar control del proyecto. Surge espontáneamente. Vamos a poder inclusive trabajar haciendo control de versiones con nosotros mismos. El caso del escritor, que no tiene por qué necesariamente, como no tiene que compartir con nadie, no tiene por qué trabajar obligatoriamente vía internet con otros, sino que puede hacer todo este sistema de gestión dentro de su propia computadora. Aquel que está escribiendo un artículo, aquel que está haciendo una receta de cocina, aquel que está haciendo un proyecto de modificación de su casa, no necesita estar conectado a Internet. Entonces puede trabajar con un sistema de control de versiones en forma local. Lo cual implica que va a tener que importar toda la herramienta que le permita hacer el control de versiones. Importar significa meterlo en mi computadora. Lo cual a veces puede ser un poco tedioso. Conclusión, siempre que pueda disminuir el trabajo de forma eficiente, mejor. Entonces, me convendrá tener mi base de datos en mi computadora, pero estar conectado a través del sistema de gestión en forma remota. Digamos que el sistema de gestión de versiones lo tengo en forma remota, pero mi base de datos la puedo tener en mi propia computadora. Entonces, el sistema de control de versiones me va a permitir a mí, desde la escritura de la novela hasta llevar el control de versiones, y aquí hay un montón de ejemplos. En algún momento con un archivo empieza a andar algo mal, bueno, entonces vuelvo para atrás. Entonces, una primera opción sin control de versiones tengo que hacer backup todos los días, o 2 veces por día. Con el control de versiones vuelvo para atrás a la última versión que yo estoy seguro que anduvo. Entonces, a partir de ahí, iré en forma gradual viendo dónde es que se produjo la falla. Porque, ojo, la falla puede no ser catastrófica, no puede ser que algo que me enciende todas las luces del equipo de golpe, sino que puede ser que en una condición en particular que se da de vez en cuando y que yo no la probé antes, haya una falla en la lógica del programa. Entonces, buscar dónde es que se produjo el error. Para lo cual también el sistema de control de versiones me va a permitir a mí detectar el punto de falla. Un cliente me avisa de que tiene una falla. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tendría que, si no tengo sistema de control de versiones, tengo que guardar una copia de cada software entregado en cada equipo. Porque
Pensemos que no necesariamente todas las versiones de software, firmware, son iguales. ¿Por qué? Bueno, porque tendré una cosechadora que está pensada para cosechar soja, otra cosechadora que estará pensada para trigo, con lo cual tendré firmware distinto para una y para otra. Con lo cual, hay dos alternativas entonces. Una, guardar una copia para cada uno, o bien la otra es ver cuál es el número de revisión del producto que tiene la cosechadora de soja e ir a esa versión en particular y a partir de ahí hacer un fork nuevo para ver dónde es lo que está pasando, dónde es que está fallando. Estoy fabricando una pieza cualquiera, de vuelta, los sistemas de control de versiones se aplican en todos lados, no solamente en electrónica. Hay que fabricar una pieza cualquiera y no sabemos cuál es la última versión del plano. Porque bueno, se ha tenido que estar cambiando de acuerdo con los materiales que se consiguen, me cambió la dureza del acero, no consigo el acero que tenía o apareció un acero mejor, entonces tengo que actualizar la pieza al estado del día. Sin el BCS hay que llevar la cuenta manualmente de cada una de las versiones que se han generado, o bien cada vez que se haga una actualización en el repositorio ese que está guardado en algún lugar de la nube, me avisa una actualización. Entonces yo ya tengo la última versión del plan. Hay que verificar los cambios que se hicieron a un archivo respecto a una entrega anterior y no recuerdo hasta dónde se había llegado. Bueno, aquí hagamos un paréntesis que vale la pena. El paréntesis es: ¿cómo hago yo para encarar un proyecto desde cero? Bueno, lo primero que tengo que hacer es inicializar el microcontrolador, de acuerdo como habíamos visto en la clase anterior. ¿Se acuerdan que era lo primero que había que hacer? ¿Y después qué? Bueno, mi recomendación es, lo primero que tienen que hacer es hacer funcionar el display, porque seguro que el equipo tiene algún tipo de display. Y usar a partir de ahí el display para, como medio de depuración, como sistema de depuración. Entonces, que me aparezca un cartelito que diga, estoy en el estado 4, estoy en el estado 7, o primero en la tecla 2. Entonces, uso el display para eso. Ahora, una vez que tengo el display, voy agregando funciones. Por ejemplo, hago funcionar el teclado y utilizo el display como herramienta de debugging. Y luego sigo incorporando funciones y voy utilizando el display. Entonces, fíjense, eso se llama crecimiento, crecimiento incremental. Es decir, voy pisando sobre seguro. Hago funcionar algo, paso al paso siguiente. Es decir, no es que hago todo de golpe y lo pruebo, y oh sorpresa, no funciona. Sino que voy haciendo de a funciones por vez. Después arrancaré el sistema operativo en tiempo real. Después iré creando tareas. Y voy creando de a una tarea por vez. Y veo si funciona. Ojo, ver si funciona significa testearla en serio. Poner la prueba en serio. Porque es preferible que falle en la etapa que estoy bien concentrado en lo que estoy haciendo y no dentro de 2 meses cuando quiera esto a función. Entonces, ponerse a prueba realmente en el momento en el cual se la está diseñando. Es el momento en que es más barato corregir una falla. El crecimiento entonces del proyecto debe ser en forma incremental, de a pedacitos. E ir testeando cada pedacito. E ir incorporándolo, una vez que fue testeado conscientemente, en forma prolija, incorporarlo como esto está andando. ¿Qué pasa cuando empiezo a trabajar y
me llaman por teléfono, se cayó mi hijo, pum, largo todo y voy corriendo a ver qué le pasó. ¿Dónde era que estaba? Entonces, ¿dónde era que estaba? Significa, frente a la última versión que cerramos ayer y que estaban dando, ¿qué fue lo que estuve haciendo hoy? Bueno, con el control de cambios, a mí me permite ver en meses en distinto color qué fue lo que estuve trabajando desde la última versión. Bueno, y ahí arranco y continúo. Entonces, le puedo pedir al sistema de control de versiones una diferencia entre revisiones. Puede ser una diferencia entre el estado actual y el estado de ayer, que significó, ok, anda todo bien. Vamos a utilizar el concepto de repositorio. Repositorio es un lugar en el cual tenemos archivos, en el cual tenemos versiones de archivos. Está todo protegido de una manera muy cuidadosa. Yo no puedo cambiar un bit de un repositorio. Si agarro el repositorio, lo meto en un editor binario de archivos y le cambio un bit, pero ya viene la NATO más o menos. Se toman medidas de seguridad de manera de tipo algo más elaborado todavía que el CRC. Ustedes lo deben haber visto en Digitales 1, el Cyclic Redundancy Check. Bueno, algo más elaborado también, que es el hash. Si se produce el cambio de un bit, se arma un despelote bárbaro, sale un montón de avisos. Se corrompió el archivo. Con lo cual, de esa manera, el repositorio está protegido. El repositorio está en la nube. Tengo que ver en dónde lo voy a guardar. Tengo un montón de opciones. Opciones gratuitas y opciones pagas. Si yo voy a elegir una opción gratuita, no me garantizan necesariamente confidencialidad. Es decir, que digamos, las medidas de seguridad para que acceda a otro, para leerlo, y bueno, no son lo mismo que si yo contrato, por ejemplo, usar como repositorio Amazon. El repositorio tendrá entonces la última versión y todas las versiones anteriores. Pero, de vuelta, no se va a guardar en forma automática una nueva versión. Tengo que decirle yo por medio de un comando que quiero guardar una versión nueva. Y por otro lado, no va a guardar la totalidad de los archivos, sino los cambios que hubo entre los nuevos trabajos y lo que estaba en la versión anterior. Los cambios que se van haciendo, como decimos, tienen que ser voluntariamente guardados. Cuando yo puedo tener varios archivos, algunos de ellos, por ejemplo, de constantes. Los archivos de constantes no necesitan ser verificados para ser guardados porque son constantes. Tengo la aceleración de la gravedad, la constante de Planck. Eso no necesito versionarlos. Entonces, aquellos que sí van a tener que estar sujetos a comprobar si hubo cambios se llaman archivos versionados. Los otros no los tengo en cuenta. Yo tengo que decir cuáles son versionados y yo tengo que decir cuándo es que los guardo. Cuándo quiero hacer una nueva versión del repositorio. Bueno, las ventajas son innumerables. Cuando uno quiere vender un producto siempre le encuentra ventajas. Ustedes saben que las estadísticas y los documentos de publicidad están pensados para decir lo que uno quiere que digan. Ustedes habrán escuchado
en la radio, por ejemplo, cuando viene la parte de legales, que hablan todo lo que decir, lo que hacen es cortar y comprimir y que no se entiende, bueno, eso significa en algo me están tratando de jorobar. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es viendo todas las ventajas que tiene el sistema de control de versiones en cuanto a la integridad de los datos. Yo puedo saber cuál es el archivo vigente en cada momento. En cada momento significa a lo largo de toda la historia del tiempo, a toda la línea de tiempo. Puedo actualizar el repositorio en el momento que yo me lo proponga. Se puede viajar en el tiempo y recuperar algún archivo de algún momento o el estado general del repositorio en algún momento. Y tengo trazabilidad absoluta de los archivos. Trazabilidad significa, yo sé en qué momento y por quién fue, y desde dónde también puedo llegar a saber, fue modificado cada archivo. Con lo cual, eso de yo no fui, ¿vieron cuando falla algo? No, yo no fui, aquí pierde vigencia. Queda registrado quién fue el que hizo, porque se supone que para poder acceder al repositorio tengo que loguear. Aquí tenemos entonces copias de trabajo, working copy, WC, no es lo que ustedes piensan. WC acá es working copy, que es la copia de trabajo que yo traigo por simplicidad para disminuir el tráfico que yo traigo a mi computadora. Esa es la working copy. Ahí yo trabajo. Y lo que va a hacer el sistema de control de versiones es comparar mi working copy con el repositorio. Entonces, si yo quiero compilar y en el intervalo en el cual yo estuve generando nuevas funcionalidades, nuevas cosas en el proyecto, alguien modificó alguno de los archivos, en el momento en el cual yo quiero compilar, lo que hace el sistema de control de versiones es comparar el repositorio en la nube con mi working copy. En lo que haya diferencias me avisa, acá hubo un cambio, con lo cual voy a tener que actualizar la working copy y recién después compilar. Me va a permitir compilar cuando los archivos externos, hechos por otros, en la working copy sean iguales que en el repositorio. Obviamente, esto bien claro, que cuando yo guarde algo en el repositorio tiene que estar probado, tiene que estar funcionando. Versiones de prueba no pueden ir al repositorio, porque otros lo pueden llegar a tomar para sus trabajos, porque a los demás les va a pasar lo mismo. Va a decir, no podés porque Marcelo modificó su archivo. Y si se lleva una copia de prueba de trabajo intermedio, puede llevar errores. Cuando yo subo algo al repositorio, tiene que estar bien probado. Es lo que se llama el comiteo probado, de commit, que es la función que me permite actualizar con lo que yo estoy haciendo el repositorio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sistema centralizado. Tenemos un repositorio y tenemos un grupo de gente trabajando. Entonces aquí el repositorio puede estar en la red de la empresa o puede estar directamente en la nube. Por ejemplo, Zoom me da la opción de guardar en mi computadora o guardar directamente en la nube. Lo que estamos hablando ahora en este momento. Algo similar es lo que uno puede diseñar. Tener el repositorio en la red, en alguna computadora de la red local, o bien directamente trabajar el repositorio en la nube. Los centralizados, hay un único repositorio en el cual, cuando yo trabajo a nivel de repositorios distribuidos, puede ser, por ejemplo, una empresa multinacional que tenga un repositorio en Argentina, otro repositorio en la India y otro repositorio en Irlanda. Entonces, una cosa es que yo, trabajador en la Argentina, voy a hacer commit para actualizar el repositorio de Argentina, y después los repositorios se tendrán que actualizar entre ellos. Son operaciones que no las puede hacer cualquiera, sino que se supone que los encargados de todo el sistema
que tendré export e import, que son las funciones, pero solamente para ese caso en particular. Va a haber un número único de revisión que se genera y que, ojo, si ustedes se ponen a chusmear en el repositorio, van a ver que hay un archivo que es invisible. En ese archivo está toda la historia. Es decir, cuando uno ve un archivo invisible, uno se tienta a ver qué es lo que tiene adentro. No. Es lo mismo que prestarle la tarjeta de débito a un tercero. No traten de mirar el archivo ese invisible porque se puede dañar toda la historia. Y si se daña toda la historia, se perdió todo. Nosotros en cada versión que tenemos en el repositorio es una foto del proyecto en ese momento. Entonces, si un repositorio tiene varios proyectos y varias bibliotecas estáticas, el número de revisión identifica el estado de todo el conjunto, tanto el ejecutable como las bibliotecas, como eventualmente archivos de constantes. Un comentario. Cuando se trabaja en un grupo, es bueno tener un archivo de constantes que sean las mismas constantes para todos los integrantes del grupo. Un archivo de máscaras, un archivo de nombre de variables. Entonces, nada me impide tener un archivo en el cual yo tengo, por ejemplo, la variable tecla en la cual guardo fila y columna. Entonces, a esa variable tecla puede acceder cualquiera. Si la variable tecla la pongo a disposición de todos. Entonces, a esa variable tecla podrán acceder todos para leerla. Entonces, me conviene que ese tipo de variables o constantes o definiciones que estén disponibles para todos, pero en un archivo aparte. Porque si no se hace medio complicado. Entonces, si yo tengo todo lo que sea común para que lo usen los integrantes del grupo de trabajo, me conviene que esté todo en un solo archivo. Porque si no voy a tener definiciones de a pedacitos o variables de a pedacitos. Un archivo recién creado, un repositorio recién creado, arranca con el número de revisión 0. Y a partir de ahí, veré qué es lo que hago. Si hacerlo crecer desde 0 o importar, clonar un repositorio que actúe como plantilla, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se guarda en el repositorio? Toda la historia de los archivos versionados. Es decir, lo que ha ido cambiando de versión en versión cada archivo. No se guarda todo el archivo, solamente los cambios. Se anota fecha, hora y el usuario que lo ingresa y, aunque es opcional, es muy recomendable anotar qué es lo que se modificó. Incorporar el debounce del teclado. De esa manera, me doy cuenta en el análisis después cuál ha sido la modificación que se produjo en cada versión. Solamente la primera vez se guardan archivos enteros. Cuando hago la primera versión, se guardan archivos enteros. A partir de ahí, se guardan las variaciones, los cambios. No hay que trabajar directamente sobre el repositorio, sino que tengo que trabajar sobre working copies. Ahí hacer las modificaciones. Cuando pruebo que todo funciona, recién ahí lo subo mi trabajo al repositorio. Si solo ingresar al repositorio aquellas modificaciones que resulten satisfactorias. Bien probadas. Satisfactoria significa bien probadas. Las copias de trabajo son copias totales o parciales del repositorio, porque puede ser que yo tenga asignada una parte del trabajo y que yo tenga acceso solamente a una parte del repositorio, y que me implique tener
por facilidad y por conveniencia, mientras yo estoy haciendo pruebas en mi computadora es mi problema. Si yo hago pruebas sobre el repositorio es problema para todos. Bueno, update es actualizar el working copy al estado actual del repositorio y commit es enviar al repositorio los cambios que yo hice. Estas son las dos funciones más usuales. Hay un conjunto de funciones importantes, pero estas son las dos más usuales. La operación de commit es atómica. Atómica es una palabra que vamos a utilizar varias veces en el curso. Atómica significa indivisible. Un átomo es indivisible. Entonces, atómica significa indivisible. Significa de que se hace o la actualización o no se hace. No se hace un pedacito de actualización. Se pueden dar 4 casos cuando hago un update, es decir, cuando traigo el repositorio a mi copia de trabajo. Que el repositorio esté en igual estado que la working copy. Excelente, no hay problemas. Que en el repositorio hayan cambiado archivos que yo no modifiqué en mi copia de trabajo. Entonces, cuando hago el update, se incorporan los cambios que se hicieron en el repositorio. Si se hicieron en el repositorio incorporación de nuevos archivos significa funciones nuevas que no existían antes, entonces las tengo que traer. En el caso de que se hayan hecho modificaciones de archivos ya existentes, tengo que traer solamente las modificaciones. Ahora, ¿qué pasa? Supónganse que no es recomendable, pero se puede dar el caso. ¿Qué pasa si en un archivo estamos trabajando 2 o más personas? No en un proyecto, en un archivo. Es decir, no es que si es en un proyecto, uno modificó la función de teclado, otro modificó la función de display. No hay conflicto porque no trabajaron juntos, pero si los dos estamos trabajando en la misma función, ¿qué pasa cuando los dos estuvimos trabajando? Y acá fíjense que hay un conflicto importante, porque si yo quiero traer la working copy del repositorio a mi working copy, lo que estuvo escribiendo el otro integrante del grupo, se va a encontrar con que yo incluí modificaciones también. Entonces, ahí, al segundo que entra a actualizar el repositorio, al que trabajó primero, no hay problema. Él hizo el commit al repositorio y no le dio problema. Ahora, cuando yo quiero cuando quiero hacer el update de mi working copy, le dice, no, acá modificaron una parte, pero vos modificaste otra. Entonces, tengo que integrar las dos modificaciones. Me tendrá el sistema que mostrar, y ahí muy probablemente yo tenga que hacer manualmente la integración. Es lo más recomendable. Que tenga que hacer manualmente, y ahí depende de la habilidad que tenga el repositorio de, por ejemplo, mostrarme el pedacito de rutina que está en el repositorio y el pedacito de rutina en conflicto que tengo yo en mi working copy. A ver cómo las junto las dos. Se dan cuenta que es un trabajo que no hay que hacerlo justo cuando uno se va a dormir, sino que hay que hacerlo con criterio porque tengo que juntar lo que hizo otro con lo que hice yo. Entonces, en ese caso, y con los medios que tenemos hoy en día, es fácil entrar, por ejemplo, en una sesión de Zoom y estar trabajando los dos con la pantalla y viendo qué es lo que se copia de uno al otro. Y a partir de ahí generar un único archivo y ahí sí volver a hacer la actualización de la working copy, y una vez que hice la actualización de la working copy, hago un commit, con lo cual guardo ahora la versión unificada.
Primero, actualizo mi working copy poniéndome de acuerdo, digamos que es lo óptimo, poniéndome de acuerdo con el otro integrante del grupo de trabajo con el cual tuvimos conflictos técnicos. Entonces, nos pusimos de acuerdo, entonces yo tengo una versión entera del archivo que era disputa. Lo compilo, veo que funciona, y ahí hago un commit, con lo cual actualizo el repositorio. ¿Quedó claro el procedimiento? Bueno, entonces los conflictos se dan de distinto tipo y más o menos hemos barrido todas las opciones que se pueden dar de conflicto y cómo es que se soluciona. Realmente la idea es que ustedes aprendan a trabajar en equipo, en grupo, en trabajo grupal. Ustedes saben que nosotros estamos regidos por el CONFEDI, el Consejo Federal de Cánones de Ingeniería, que sacó, les recomiendo que lo lean, es algo que uno lo googlea y sale fácil, libro rojo del CONFEDI, en el cual dice, en una página, digamos, hay un grupo de competencias que son generales. Por ejemplo, competencia general para todos los ingenieros de cualquier especialidad, ser éticos. Eso no depende de la especialidad. Para los ingenieros en electrónica hay un conjunto de competencias específicas. Dentro de esas competencias grupales, generales, está justamente facilitar el trabajo en grupo. Porque en la vida profesional van a tener que trabajar en grupo. Con lo cual, nosotros vamos a propender a tratar de acá que empiecen a trabajar en grupos. Bien. Entonces, los conflictos, dijimos cómo solucionarlos a través de las herramientas que me provea el sistema de gerenciamiento de versiones. Entonces, antes de hacer el commit, hay que verificar, cuando hicimos la solución, juntando los pedacitos de cada uno de los integrantes del grupo que teníamos conflicto, hay que verificar que el código o el archivo que sea funcione adecuadamente. Recién después hacer el commit. ¿Por qué un sistema distribuido? Bueno, el sistema distribuido es habitualmente cuando tengo varios repositorios y esos repositorios van a tener que actualizarse entre sí. Tiene ventajas en organizaciones grandes. Entonces, conceptos claves: directorio de trabajo. Chainset es el conjunto de cambios de una revisión, es decir, en una revisión tengo todo el conjunto de cambios que existieron frente a la versión anterior. El repositorio es todo nuestro trabajo guardado digamos, donde están todos los chainsets, todas las versiones de todo el proyecto desde el comienzo. Desde la versión 0, que fue cuando se creó el repositorio. Comandos claves: commit, update y merge. Merge es unir. Y ahora vamos a verlo para el caso de trabajar con otros repositorios entre sí: push, pull y clone. Tengo entonces, entre el repositorio local, repositorio Argentina, tendré commit y update. Y cuando vinculo repositorio 1 con repositorio 2, tendré push y pull. Esto no es habitual que lo tenga que hacer un usuario que está trabajando en un proyecto, sino que eso lo hace habitualmente gente que está trabajando a nivel de sistema. Entonces, si trabajo solo, creo una versión A1, una versión A2, una versión A3, y así continúo. El caso del que está escribiendo la novela. En el momento que fuera necesario, puedo volver para atrás. Ahora, supongamos tener 3 integrantes de un grupo de trabajo: Juan, Pedro y Laura. Entonces, Juan empieza a trabajar A1, A2, Pedro escribe una función, y en un momento dado, Pedro envía, porque Juan se lo requirió, la función B1.
Entonces, trae de Pedro a Juan la función B1. Entonces, Juan va a estar trabajando con la función B1 que en este momento tenía Pedro. Entonces, Juan hace un merge de un agregado que le hizo A3 y hace un merge. Merge es unión. Un linkeo entre el estado A3 de su proyecto con el B1 de Pedro de hace un rato. Ahora Laura empieza a trabajar, va haciendo distintas etapas de su proyecto. Llega un momento en el cual le pide a Pedro B1, pero B1 cambió probablemente. Porque Pedro siguió trabajando. Entonces, este B1 de Laura es distinto del B1 de Juan. Con lo cual, Laura sigue trabajando y ahora, cuando trae todo lo que estuvo haciendo Juan, se encuentra que el B1 de Juan es distinto al B1 que había traído de Pedro. Y acá entonces puedo tener un conflicto y que voy a tener que resolver probablemente mirando los tiempos, las fechas de creación del B1 que Laura importó de Pedro, del B1 que está importando de Juan. Entonces, ahí, en este caso, la resolución pinta que es bastante sencilla. Mirando las fechas, decir, me quedo con este B1 porque es posterior. Bueno, y luego sigo trabajando y hago un merge, creo una versión C4 y hago un merge del trabajo de Juan, que quiere decir también el trabajo de Pedro. ¿Quedó claro? Entonces, tengo repositorios que puedo yo, por ejemplo, en el caso de Juan, puedo tener un repositorio propio en el cual esté trabajando en la computadora escritorio de oficina con su laptop. Y puedo llegar a tener entonces un servidor en el cual vinculo todos los repositorios individuales. Puede darse el caso también de que tenga en la nube un repositorio. Cosa que hoy en día es muy frecuente. Hay muchas empresas importantes, Microsoft, Google, no Google Drive, Google y también Amazon, por ejemplo, que ofrecen servicios de repositorios. También se puede dar el caso de tener repositorios en distintos lugares del mundo y que se vinculen actualizándose entre sí. Siempre con la idea, y eso insistimos, que los repositorios locales se van a tener que actualizar con versiones probadas y aprobadas. Los branches son ramificaciones, es decir, crear nuevas versiones. Por ejemplo, para hacer algún tipo de prueba, para hacer desarrollos paralelos, para hacer versiones incorporando cambios. Hago un branch cuando estoy haciendo un cambio invasivo. Un cambio invasivo significa un cambio grosso. De esos que dicen, bueno, vamos a ver qué pasa. No lo voy a tirar al repositorio directamente, sino que primero lo voy a crear y lo voy a trabajar en mi working copy. Entonces, por ejemplo, hago un release, una versión 1.0, sigo avanzando, y acá hago un branch, porque digo, a ver, esta prueba la voy a hacer como tal, como prueba. Abro una rama nueva. Es decir, que esto es reemplazado por todo esto. En una prueba estoy intentando ver qué pasa. Creo una versión 1.0.1. Veo que está funcionando, entonces sigo sobre ese branch en la versión 1.0.2. Y luego lo que hago es unirlo, merge, es lo opuesto a branch. Entonces, el branch me permite, por ejemplo, combinar dos ramas. Para, por ejemplo, traer
lo que estuve haciendo por este lado con lo que estuve haciendo por el lado de arriba. Y me permite integrar los cambios una vez que fueron probados los cambios y vemos que están funcionando apropiadamente. Y voy haciendo entonces merge parciales aquí. Y llego a tener una versión luego, entonces acá haré un merge final que me dará la versión 1.1, por ejemplo. Tenemos identificación de los padres, sí. Cuando vos haces el branch, vos puedes después hacer commits y updates, pero que no afecten a la rama principal. Claro. O sea, sería Si yo no modifico la rama principal, si yo no, acá cada vez que estoy en esta rama superior, hago un commit, evidentemente esto no lo toqué. Claro. Y todo eso, esa rama también puede estar en la nube, si el producto está en la nube y no, Sí. no se puede estar acá. Sí, claro. Sí. Los branches estos que mostrás ahí serían branches de las working copies o de todo un repositorio. Eso depende de cada uno. Yo puedo trabajar, si yo tuviera que elegir, yo voy a subir, voy a actualizar el repositorio cuando tenga toda mi working copy funcionando. Yo no haría commits parciales cuando todavía no estoy seguro que esa rama que largué de prueba esté toda funcionando. No, lo que yo digo es usar más como el branch de tu working copy, no es que hay todo un repositorio secundario branch para probar y después subirlo al repositorio principal. No, porque la idea del repositorio es que lo que está en el repositorio esté seguro que funciona. Porque en el repositorio lo estoy poniendo a disposición de los demás. Entonces, lo razonable es, ustedes saben que en esto no hay reglas generales, no es x cuadrado más 2x menos 3 igual a 0. No hay reglas generales, pero como recomendación es que cuando uno suba, que cuando uno comitea algo, está seguro que está funcionando. Entonces, los chainsets son las versiones numeradas. Tiene el primer número es la identificación del padre. ¿El padre quién es? El padre, parece una novela mexicana. El padre es el cuadradito del cual surge el branch. Vamos a tener en qué el branch, en qué momento, quién lo hizo y recomendablemente un mensaje en texto de cuáles fueron los cambios que se introdujeron. Se guardará también la diferencia con el primer padre y la identificación del chainset, ese número que decimos nosotros, que es el que me permitirá verificar la integridad de todo el repositorio, se utiliza utilizando ya uno de todo. Entonces, no se puede inyectar código sin cambiar el historial. El ya uno de un repositorio es una identificación de ese repositorio. No puedo cambiar un pedacito, no puedo cambiar un bit. Me va a permitir a mí entonces, si introduzco una modificación y la valido, cambiar el chainset de todo lo siguiente. ¿Por qué? Porque creé una nueva versión. Si de esa nueva versión sale un hijo, bueno, tendrá la identificación de la nueva versión. No puedo cambiar la historia, no puedo modificar para atrás. Esto es importante, no puedo modificar para atrás. Lo único que puedo hacer es una nueva historia. Es decir, supónganse que tengo A, B, C, D, E. No puedo modificar C, D y E una vez que lo tengo en
en el repositorio. Podré crear un nuevo CDIE. Y si veo que funciona, elimino los otros, pero estoy haciendo una nueva versión. No estoy modificando la versión de ayer. Si nos ponemos a hilar fino, sí, la estoy modificando, pero conceptualmente no la estoy modificando, estoy haciendo una nueva versión. Me va a permitir detectar bugs. Me va a permitir detectar bugs. Por ejemplo, estoy trabajando, acá hice un branch, acá hice un merge. Entonces, llega este momento en el cual surge que hay un problema. La patita no cambió de estado en la condición que debería haber cambiado de estado. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, lo mismo que haría uno en la vida cotidiana. Cuando tiene una instalación eléctrica y no se enciende la luz de la última pieza, ¿qué hago? Empiezo para atrás, ver en dónde es que se cortó el cable. Entonces lo que hago es, hago una prueba acá. ¿Acá qué significa? Más o menos en la mitad. Entonces, si está buena y arranqué de una opción buena, significa que el problema no está en la parte verde. Entonces, hago otra prueba aquí. Ah, acá no anduvo. Entonces el problema viene por este lado. Entonces, fíjense que si esta está mala, a partir de acá me aparece mala. ¿Y qué es lo que harían ustedes acá? Y pruebo alguna de las dos anteriores. Entonces, pruebo acá. Si acá está buena, significa que el problema está acá. Si acá está mala, significa que el problema está acá. Chau. Y ahí entonces detecto el cambio. ¿Preguntas? Y ahí, Sí. para corregir el lugar, tendría que volver a la versión. No tendría que volver a donde dice el merge y ya con la modificación, o sea, habiendo corregido el lugar, hacer otro merge de vuelta, como que no. No, lo que tiene que hacer en ese caso es modificar, cambiar el archivo que tenía el bug, recompilar todo y hacer un commit. Caso de que se hagan varios branches y después